tardes. Les saluda la abogada Jocelyn Marie Donaire Fernández del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, que en esta ocasión les sirve como canalizadora de información siguiendo con los ciclos de estudios virtuales que imparte actualmente la Escuela Judicial de este Poder Judicial de cara a la puesta en vigencia del Decreto 130/2017 que contiene el nuevo Código Penal. El Poder Judicial, a través de su escuela, ha establecido una serie de capacitaciones virtuales para el estudio de la parte especial del nuevo Código Penal. En específico, este material recoge de manera general los temas relacionados con los delitos de tráfico de drogas y precursores, el delito de conducción temeraria y delitos cometidos contra el equilibrio de ecosistemas, contenidos en los artículos que van del 311 al 326 del nuevo Código Penal. Uno de los objetivos de este material es poner en relieve las novedades que trae el nuevo código respecto de estos temas, así como también hacer una aproximación a estos tipos penales con la finalidad de que puedan ser estudiados a profundidad y así estar preparados para la aplicación de estas normas. Se espera que el participante invierta tiempo en el programa desarrollando dos fases esenciales: una teórica que permite el estudio y análisis del tema y otra ya sea desarrollando casos prácticos o participando en foros de discusión en la plataforma virtual de la Escuela Judicial. A los delitos contra la salud pública que se relacionan más directamente con lo que son las drogas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes, pues la primera novedad que trae el nuevo código es que en lugar de estimar estas figuras como parte de una ley especial, pues las integra al conjunto de normas penales, es decir, dentro del nuevo Código Penal. En este se incorpora el delito de tráfico de drogas, desplazando así las normas relacionadas con este que estaban dentro del decreto 126/89 y que contiene la ley especial sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, y en los artículos que van del 16 al 30. ¿verdad? Comenzando con lo que se debe entender como drogas estupefacientes o psicotrópicas, hasta el momento veníamos familiarizados con lo establecido en esa ley especial, en la cual se indica que cuando se trata de estas sustancias, dicha ley indica que son aquellas sustancias especificadas en 3 tipos de normas: en los convenios internacionales de los que Honduras forme parte o en los que en el futuro celebre. También listas contenidas en el Reglamento de Control de Estupefacientes y otras drogas peligrosas y los que en el futuro se incorporen. Y como tercera, las listas oficiales de la Secretaría de la Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud. También la norma es específica al decir que son sustancias aquellas que produzcan dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central, alucinaciones, trastornos de la función motora, del juicio, de la sensibilidad, del comportamiento o de la percepción del estado de ánimo. Como veremos a continuación, todo esto se transforma o más bien se modifica, se desaparece en lo relativo a los listados de reglamento de control de estupefacientes, de drogas peligrosas y los que en futuro se incorporen, así como las listas oficiales de la Secretaría de Salud Pública, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud. Vemos que ya no se contempla en el nuevo código lo que en futuro puede incorporarse a este tipo de listados. La primera novedad al respecto con el nuevo código, esta situación cambia al definir en su artículo 321 del nuevo Código Penal que las drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas son aquellas contenidas en las listas 1, 2, 3 y 4, tanto de la Convención Única y sus protocolos de Naciones Unidas llevada a cabo en Nueva York en 1961, como en las listas del 1, 2 y 3 y 4 del Convenio y sus protocolos de Naciones Unidas llevadas a cabo en el año 1971. Estas son las llamadas lista amarilla y la lista verde respectivamente, cuyos enlaces están copiados en la presentación en esta filmina para su estudio. También queremos establecer que en este nuevo Código Penal existe una definición de lo que implica las drogas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes que son de grave daño, y establece que son todas excepto aquellas como el cáñamo índico o americano o la cannabis sativa. Hace entonces una diferenciación. Considera que la cannabis sativa no es de grave daño. Bien, en cuanto a la determinación de las cantidades, la ley especial en su artículo 26 mencionaba
que cuando se sobrepasara la cantidad establecida para el consumo, pues se tendría como la realización del delito de tráfico. Con el nuevo Código Penal, pues la determinación de las cantidades se sigue básicamente mediante dos criterios. Por ciertas cantidades ya expresamente definidas, ¿verdad? Que en la primera pues establece las cantidades de especial importancia y habla de que en el caso de la marihuana son 10.000 gramos, en el caso del hashish son 1.000 gramos también, en el caso de la cocaína o el alcaloide derivado de cocaína son 2.000 gramos, el opio 60 gramos, en el caso de drogas sintéticas 200 gramos o 400 mililitros cuando la droga sintética se encuentra en solución. Este tipo de datos solo los podíamos obtener hasta este momento mediante dictámenes, ¿verdad?, ofrecidos por peritos forenses, pero vemos que ahora la norma ya contempla de manera expresa estas cantidades, ¿verdad? Por otro lado, en el caso de la cannabis, pues establece ahí que a excepción de la cannabis, o sea, haciendo la excepción de la cannabis, siempre debe tomarse en cuenta la cantidad del principio activo, dice, si la naturaleza de la droga o la presentación lo permiten. Entonces, excluye la cannabis en esta categoría, entendiendo que en el caso de las demás, como por ejemplo el hashish, la cocaína, pues existen o convergen varios elementos que unidos se incorporan y se mezclan para efecto de la elaboración de la droga, ¿verdad? Entonces tiene que tener un principio activo y ese es el que se toma en cuenta para la determinación de las cantidades. Lo importante es que, a diferencia de la ley especial, el nuevo código incluye a los precursores como elemento con el cual se puede traficar. En esa ley especial, hablo antes del decreto 130-2017, se hablaba de insumos o de elementos con los cuales se podía elaborar la droga. Y dicha figura solo estaba asociada con el verbo rector de poseer o tener para esos fines, ya sea de consumo o de tráfico. En este caso ahora, el decreto 130-2017, los precursores según el nuevo Código Penal son aquellos contenidos en los cuadros 1 y 2 de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988. Esto es lo que comúnmente se llama o se le denomina la lista roja. Los enlaces igualmente de estas normas se encuentran pues en esta filmina para su respectivo estudio. Como ejemplos de estos precursores, pues esas listas contienen elementos tales como la pseudoefedrina, la acetona, el ácido clorhídrico, entre otros. Analizando los elementos objetivos del delito de tráfico, podemos advertir diferencias entre el contenido del decreto 126/89, que contiene la ley especial, y la definición del tipo contenido en el nuevo código, lo cual podemos analizar a través del cuadro comparativo que se muestra a continuación. Para comenzar, la determinación del tipo penal en la ley especial fue tomando en cuenta el punto de vista del acto, en tanto que en el nuevo código, pues esto se realiza tomando en cuenta el punto de vista de quien realiza la acción. En cuanto a los verbos rectores, podemos advertir que en lugar de producir, el nuevo código es más específico al usar los verbos rectores tales como sembrar, cultivar, cosechar, o siembra, cultivo y cosecha. En lugar de decir poseer dolosamente, ahora el nuevo código se limita a la fórmula básica de poseer o de posesión. En lugar de fabricar, se habla de elaborar. Asimismo, en lugar de comprar y vender, el nuevo código habla de traficar. En lugar de entregar, suministrar o donar, pues el nuevo código habla de promover, favorecer o facilitar para el consumo. El verbo rector de transportar se mantiene igual, y al descartarse los verbos rectores de introducir o sacar del país que estaban en el decreto 126/89, pues se debe entender que con el verbo rector de transportar contenido en el nuevo código ya se engloba todas estas circunstancias. Como se ve, también viene la novedad en la diferencia de pena, pues mientras la ley especial establecía una pena para el tráfico de 15 a 20 años de reclusión, en el nuevo código se habla de 4 a 7 años de prisión cuando se trata de cannabis o de sus versiones índico-americano. Recordemos que estos son las que no implican grave daño. Ahora, la pena de 7 a 10 años es para el resto de las drogas, estupefacientes o psicotrópicas.
La multa, si bien se mantiene como pena principal, en la ley especial era concreta de 1 a 5 millones de lempiras, en tanto que en el nuevo código va de 100 a 500 días, que es conforme a la nueva forma de calcular la multa, donde se debe realizar una especie de ponderación por parte del juez conforme a las circunstancias económicas particulares, pues, del sujeto activo. Ya establecida de manera específica un sistema de graduación de penas para este tipo de delitos cuando existen agravantes y atenuantes. Se muestra en el cuadro cuáles son las agravantes y atenuantes específicas para el delito de tráfico de drogas, resultando que ante las agravantes la pena entonces oscilaría de 10 a 15 años, más multa de 300 a 500 días. En tanto que las atenuantes, la nueva pena abstracta resultaría de una disminución de 1/3. Vemos entonces aquí que ya el nuevo Código Penal hace una especificación de cuál sería el rango de la nueva pena abstracta. Y dato que llama la atención es que entre las novedades que trae el nuevo código es que entre las atenuantes pues se favorece la colaboración que el sujeto activo pueda brindar a las autoridades para perseguir y sancionar el delito, así como sus responsables. Se habla entre los verbos rectores el de financiar, fabricar, elaborar, traficar o distribuir elementos tales como equipos, materiales o sustancias, y que esto sea con el fin de cultivar o elaborar drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o simplemente poseerlas con ese fin. Las atenuantes o agravantes son prácticamente las mismas aplicables en el delito de tráfico de drogas, con la única diferencia que entre las agravantes también se incluye para aquel que estando autorizado para tener estos precursores o para comercializarlos, los desvía para el fin ilícito. Las novedades que también trae este nuevo código con respecto a estas figuras es que ahora resulta sancionada ciertas etapas del iter criminis que antes no lo eran, como ser la proposición y la conspiración. Habla además de que también se sanciona la acción de provocar la comisión de estos delitos. La acción de provocar podría ser confundida posiblemente con la figura de un inductor, figura partícipe que ya es sancionada por el código de manera general. Pero esta figura pues bien podría tratar de casos en los que interviene, por ejemplo, un agente encubierto, y la norma entonces viene a limitar el riesgo de que el delito se cometa bajo estas circunstancias o sin excluir pues tampoco otras modalidades. Pero en todo caso será la jurisprudencia la que también irá dando las pautas respecto a los límites diferenciadores de este verbo rector. Se sanciona además y de manera específica, así lo contempla esta parte especial, se castiga con inhabilitación especial para todo aquel que se valga de un ejercicio de un cargo, un oficio público, alguien que tenga el ejercicio de la industria o comercio para la ejecución del delito. Y además toma en cuenta la condena recaída en el extranjero como forma de reincidencia, ¿verdad? Vemos entonces que de manera específica estas regulaciones se aportan en este apartado del delito de tráfico, más allá de lo que puede estar contenido en la parte general de este código. El delito de conducción temeraria es una innovación en nuestro país con este nuevo código, pues hasta la fecha la conducción temeraria o la regulación de la conducción pues estaba limitada a las normas administrativas que sancionan infracciones al reglamento de tránsito. Este nuevo delito tipificado en el artículo 323 establece como bien jurídico protegido pues la seguridad vial y es un delito de peligro. La conducción temeraria está claramente definida y conceptualizada bajo 3 aspectos. Cuando se conduce en más de la mitad del límite de la velocidad permitida, conducir bajo los efectos de drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, o conducir con total irrespeto a las reglas más elementales de la circulación vial, debiéndose entender que estas reglas son las relacionadas con el Reglamento Administrativo de Tránsito. En ese entendido, los elementos objetivos requieren, en principio, la acción de conducir, que esa conducción sea de un vehículo automotor, que esa conducción además sea con temeridad manifiesta, es decir, apreciable ante terceros. Y, finalmente, que esa conducción ponga en peligro la integridad y la vida de las personas. Es importante señalar que por las características propias de este delito, pues este puede existir en conjunto con otros delitos, como en el caso de producirse un resultado dañoso, lo cual obligaría a la aplicación pues, de un concurso.
Los delitos imprudentes solo son aquellos específicamente señalados, y este no es uno de ellos. Por tanto, la conducción temeraria es un delito doloso. La persona debe saber y querer realizar la conducción de un vehículo automotor en estas circunstancias. Tampoco sería excluyente de una sanción administrativa si así resultara el caso. La pena va de 6 meses a 3 años de prisión, pero también contempla la privación del derecho a conducir de 1 a 6 años. Finalmente, en cuanto a los delitos contra el equilibrio a los ecosistemas, este es un apartado mediante el cual el Estado pretende afianzar la sanción a actos que atenten contra nuestros recursos y el ambiente, como parte de nuestro compromiso como ciudadanos al fin que somos de todo el planeta. Es por ende, entonces nuestra responsabilidad hacer nuestra parte a efecto de conservar nuestro hábitat para las nuevas generaciones. Este apartado configura básicamente 3 tipos de delitos. Delitos de contaminación de aire, agua y suelos, delitos de explotación ilegal de recursos naturales y delitos por el manejo ilegal de desechos tóxicos. En los 2 primeros casos se remite a las normas ambientales que ya existen en el país para poder establecer o determinar a qué tipo de infracciones son las que se regulan en estos apartados. En el primer caso, el verbo rector es contaminar estos recursos, poniendo en grave peligro el equilibrio del ecosistema. En el segundo de los casos, la captación, la extracción o explotación ilegal, igualmente poniendo en peligro el equilibrio del ecosistema. Es decir, que como parte de los elementos objetivos, es necesario demostrar que la acción tiene esa finalidad, la de poner en peligro el equilibrio del ecosistema. Y es ahí donde radicará la complejidad en los juicios, ¿verdad? Para poder demostrar esta finalidad, es decir, todo lo relativo con el elemento subjetivo. En el tercero de los casos se ponen en relevancia los actos en el manejo de desechos peligrosos en el marco de movimientos transfronterizos y cuya pena será aplicable la de cualquiera de los 2 casos anteriores con las cuales prácticamente se le pueda relacionar. Con esta introducción general de estos temas, se provoque y se incentive un estudio más amplio, auxiliándose de los diversos recursos que la Escuela Judicial ponga a disposición y permita con ello facilitar la aplicación de estas reglas en los casos concretos que se sometan a la actividad jurisdiccional. Muchas gracias por su atención y siéntanse libres de brindar sus valiosos aportes o comentarios.